Bueno, seguimos entonces con las homicotas y vamos ahora a hablar del género Pythium, que es un género muy importante dentro de las deuteromicotas por el hecho de que lo encontramos con mucha frecuencia causando enfermedades y que tiene esta característica que les comentaba hace un ratito de que es muy polífago, o sea que todo lo contrario a lo que habíamos visto en los mildius, que eran patógenos de un rango hospedante muy estrecho. Este es un género muy polífago. Comparte otras características de las homicotas, que se acuerdan ustedes que decíamos que se conocían como mohos del agua, ¿m? Porque son muy favorecidos por ambientes muy húmedos, ¿no? Produce varios tipos de enfermedades. La más frecuente, la más común, es la que se conoce como caída de almácigos, en donde ocurren caída de las plantas, ya vamos a ver por qué, podredumbre de las semillas y la enfermedad, el nombre vulgar que tiene es caída de almácigos o dumping off. O sea, este dumping off se utiliza bastante frecuentemente, que es la denominación en inglés de la enfermedad, ¿no es cierto? También produce ya con menos frecuencia declinamientos en plantas algo más desarrolladas, en plantas inclusive adultas, eh, por destrucción de raicillas. Entonces acá ya no es un ataque tan violento como el anterior. Produce podredumbres de algunos frutos carnosos en una situación que el fruto está tocando el suelo y hay alta humedad, puede producir podredumbre de frutos carnosos, bastante frecuente acá en Córdoba, en el zapallito, en el zapallo en cucurbitáceas, y también es frecuente aquí en Córdoba en canchas de golf, en lugares donde se maneja césped, produciendo un tizón del césped en determinadas condiciones. Ya lo vamos a aclarar un poquito. Además de atacar el césped, puede atacar a otras gramíneas, poáceas, ¿no es cierto? Las principales especies que están citadas de Pythium en el país son esas que están allí, Ultimum, Devarianum, Irregulares, y está allí la bibliografía donde ustedes pueden consultar las especies de Pythium en el país. Bueno, ahora sí. En estos organismos que atacan desde el suelo y que atacan en estas condiciones, que lo podemos asimilar a este patógeno y a varios otros que después vamos a encontrar que producen una enfermedad del mismo tipo. O sea, esta enfermedad que recién mencionamos, la caída del almácigo o dumping off, no es una enfermedad que tenga un solo agente causal. O sea, en realidad cada agente causal produce una enfermedad, pero podemos considerar genéricamente a las caídas de almácigos y a varios patógenos que pueden producirlo. En este tipo de patógenos, nosotros en el ambiente suelo, que es el ambiente importante en el desarrollo de estas enfermedades, podemos hablar de suelos que son conductivos o de suelos que son supresivos. Suelos conductivos son aquellos donde se dan condiciones en ese suelo tales que si el patógeno está presente, la enfermedad se va a desarrollar en forma agresiva. O sea, si se están los tres elementos del triángulo, o sea, hospedante susceptible, patógeno, agresivo y las condiciones ambientales de temperatura, humedad, etcétera, la enfermedad se desarrolla en forma agresiva. Pero hay otros suelos donde aunque se presenten esas condiciones, o sea, esté el patógeno, esté el hospedante y estén las condiciones de temperatura y humedad que predisponen a la enfermedad de todas maneras no ocurre. Entonces, aquí hay un desafío al concepto de los requisitos para que la enfermedad se produzca, y esto es lo que dijimos al comienzo creo que en el primer teórico, de que nosotros tenemos que considerar también la biota, y en el ambiente considerar lo que es el ambiente biótico. Entonces, en los suelos supresivos, aunque se den los tres elementos básicos del triángulo de las enfermedades, la enfermedad no ocurre o lo hace con baja incidencia. ¿Por qué pasa esto? Bueno, en la mayoría de los casos, la biología del suelo es la principal explicación de la supresión y de la conductividad de un suelo respecto a las enfermedades. Las condiciones físicas y químicas pueden explicar en muchos casos por qué algunos suelos o sustratos sean muy conductivos. Y ahí existe una relación entre cuán favorecido está el crecimiento del hospedante
y cuán favorecido está el crecimiento del patógeno. Además de lo que dijimos recién de la biología del suelo. La biología del suelo, vamos a ver después, que significa que van a haber organismos capaces de frenar a un determinado patógeno, su desarrollo, su crecimiento en el suelo. Todo eso lo van a ver ustedes en un teórico que va a ser dedicado a control biológico y lógicamente donde más hincapié vamos a hacer en ese teórico va a ser en el tema del suelo. Las características químicas de, por ejemplo, el pH, la salinidad del suelo, del agua, la relación carbono-nitrógeno, pueden definir en muchos casos que un suelo sea muy propenso, muy conductivo. Por ejemplo, en césped que está regado con agua con alto contenido en sodio, ahí ya tenemos una condición estresante para la planta, son muy susceptibles a Pythium y otros patógenos. Sustratos que están formulados con materia orgánica no totalmente compostada son conductivos al ataque de varios patógenos. Bueno, los síntomas y signos de la caída del másigo, la caída del másigo podemos tener síntomas en preemergencia y en posemergencia. En preemergencia son básicamente la podredumbre de semillas, necrosis de los tallitos antes de emerger, y eso se traduce en fallas de emergencia. En posemergencia, el síntoma más típico, que es el que da el nombre a la enfermedad, que es esa necrosis en la zona del cuello. La zona esa se ablanda, se adelgaza y no puede soportar el peso de la plántula y la plántula se cae. De ahí viene el nombre de caída. Y también hay necrosis de raíces y declinamiento de las plantas si son más adultas. Y dijimos que también pueden ocurrir podredumbres en frutos. Bueno, este es el síntoma típico. Acá tenemos el síntoma típico, la plantita no soportó el cuello, se adelgazó, no soportó el peso de la parte adulta y se cayó. Lógicamente, ¿esto en qué condiciones va a ser favorecido? Y condiciones que el suelo esté demasiado húmedo en el almácigo, que la planta esté con una fertilización exagerada en lo que es nitrógeno, o sea, favorece tejidos blancos. Y eso sería en una maceta, lo que estaba anterior, y esto ya es en el campo, ¿no es cierto? Que tenemos una soja que está emergiendo y vemos cómo algunas semillas dan origen a una planta que se muere inmediatamente de emergida y por el desarrollo del patógeno. Todavía puede ser anterior a esto si lo que se pudrió fue la semilla y nosotros simplemente vemos arriba la nación. Las plántulas que alcanzaron a emerger se pueden ver con raíces necrosadas, muy pocas raíces, y con necrosis en la zona del cuello. Esas van a ser las plantas que se van a caer. Yo les decía recién que la caída de almácigos no es una enfermedad exclusiva del género Pythium, sino que cuando hablamos de plantas que son afectadas por enfermedades de este tipo, puede haber muchos patógenos, varios. Los dos principales son Pythium y Rhizoctonia, y después puede haber muchos otros. Este caso de Tilabiopsis es un caso particular del algodón, pero las otras patógenos que frecuentemente actúan en la caída de almácigo van a ser Phytophthora, Sclerotinia, Fusarium, pero los dos fundamentales son Pythium y Rhizoctonia. Uno de los síntomas que produce, sobre todo en plantas ya más desarrolladas, es la necrosis de raíces. Las raíces blancas allí son las que están relativamente sanas, las marrones recientemente atacadas y las negras ya están necrosadas totalmente. Decíamos que en hidroponía es sumamente importante, fíjense allí, almácigos en hidroponía o cultivos en hidroponía de espinaca, afectadas por Pythium. Si nosotros damos vuelta a la bandeja esa y miramos las raíces, vemos algunas raíces sanas y la mayoría marrones necrosadas. Lo mismo acá en lechuga, en un cultivo en hidroponía. Allí la flechita está mostrando las estructuras de reproducción de Pythium, ya vamos a ver enseguida. Y acá tenemos este tipo de ataque que se ocurre cuando ataca frutos carnosos, por ejemplo zapallo, en este caso chauchas, que produce esta abundante producción de semicelio blanco, donde allí vamos a encontrar en su interior
las estructuras de reproducción de Pythium. En el caso del césped, produce lo que se llama el tizón del césped. Fíjense allí a primera hora de la mañana, cuando la humedad relativa es alta, cuando todavía no ha afectado el sol, se puede ver el micelio creciendo directamente en la zona, produce manchas en el césped, no manchas en las hojas, sino manchas de césped, manchones en el césped, de césped necrosado. A la mañana temprano se puede ver este micelio abundante. Si nosotros hacemos un preparado, nos vamos a encontrar esto reafirmando lo que decíamos recién, ¿no es cierto? De que son muchos agentes causales posibles, en este caso, que no es una caída típica, sino que es un tizón del césped por Pythium. La fotografía que está en la parte superior corresponde a Pythium, a una especie del género Pythium. Ustedes ven allí que las hifas no tienen tabiques, ¿no es cierto? El género Rhizoctonia, que también lo encontramos produciendo enfermedades del mismo tipo, tanto en la caída de almácigos como aquí en el caso del tizón del césped, va a tener esas hifas tabicadas y con esa característica de ramificación en ángulo recto, ya ustedes lo van a ver con más detalle. Y la otra que está por debajo de estas es una especie de género Sclerotinia. Entonces, como en el diagnóstico, la observación en el microscopio nos permite diferenciar un agente causal de otro. Y la observación del tejido foliar y de las raíces nos permite observar acá con una tinción las oosporas. Allí tenemos oosporas del género Pythium en un preparado, hifas cenocíticas, y acá tenemos cómo es la liberación de las zoosporas en Pythium. Recuerdan ustedes que Pythium tenía esta particularidad que no liberaba todas las zoosporas de forma directa, sino que forma una vesícula, que esa vesícula es una pompita de jabón, ¿no? Es una pompita de jabón que hay que tener suerte y estar justo en el momento haciendo la observación para verla, y allí entonces se liberó esa pompa y en el interior está la liberación de las zoosporas. Y este es el género Pythium, el ciclo del género Pythium en la caída de almácigos. Y bueno, fíjense ustedes que nosotros podemos partir, por ejemplo, de las plantas donde se está produciendo el ataque. Allí, aparte de esos síntomas que vimos, en algunos casos más y en algunos casos menos, se produce un abundante micelio blanco. Vimos algunos casos que era muy abundante. En ellos se va a producir los esporangios. Esos esporangios pueden hacer el ciclo secundario, o sea que ellos pueden formar la vesícula, liberar las zoosporas y hacer el ataque directamente ellos, o pueden germinar directamente sin hacer las zoosporas, o puede ir a una etapa de invernación, una etapa sexual, donde van a aparecer ogonio y anteridio. Ese proceso sexual va a culminar con la formación de la oospora, típico de las omicotas, y estas oosporas, al igual que lo habíamos visto en Phytophthora, pueden germinar directamente o pueden formar un esporangio donde se van a formar las zoosporas. Entonces esto sería el ciclo patogénico de Pythium. Las pautas que tenemos para el manejo. Bueno, tenemos evitar la presencia de estructura del patógeno en el suelo del sustrato. Si nosotros en el sustrato tenemos oosporas o tenemos restos de tejido donde está el Pythium viviendo como saprófito, o en las mesadas o en las macetas, y bueno, allí no tenemos forma de salvarnos. O sea que tenemos que esterilizar el suelo, pasteurizarlo con vapor, con solarización, con fungicidas, las mesadas lo mismo. Tenemos que promover un crecimiento adecuado de las plántulas, utilizando semillas sanas, de buen vigor. Aquí es importante que la planta crezca rápidamente y supere esa etapa de susceptibilidad inicial rápidamente. Cuanto más tiempo tenga el patógeno para atacarla, hay más posibilidades que lo haga, ¿no es cierto? Y manejar una fertilización equilibrada, o sea, una fertilización que no promueva un crecimiento suculento de la planta,
en temperaturas adecuadas, siempre tratando de que el crecimiento sea adecuado. Si yo tengo un cultivo de pimiento que sé que idealmente sus plántulos van a crecer con temperaturas superiores a 25 grados y resulta que en el almácigo tengo 12 y es una condición muy predisponente al ataque de esta enfermedad. Y también mejorar la infiltración del agua, la circulación del aire y promover la condición de supresividad del sustrato. ¿Cómo sería esto? Con una formulación adecuada del sustrato, utilizando un compost que esté maduro y eventualmente utilizando organismos de control biológico. Bueno, quería mencionarles que hay algunas otras especies de Pythium que son amigos, ¿no? Acá vimos los enemigos, pero hay algunas especies de Pythium que son amigos, entre ellos Pythium oligandro. Esto de amigo es porque los podemos utilizar a favor nuestro en los cultivos. Este Pythium oligandrum puede colonizar las raíces de las plantas, promover el crecimiento y además parasitar a varios otros patógenos como Sclerotinia sclerotior, Phytophthora infesta, Rhizoctonia solani, etc. Y por ello se utiliza en el control biológico. Ustedes tienen allí una referencia. Yo les decía que va a haber un teórico destinado a control biológico, pero tienen una referencia bibliográfica donde pueden ver concretamente este caso. Allí tenemos una fotografía de Pythium oligandrum parasitando a Rhizoctonia, como está enrollado el micelio de Pythium oligandro sobre la hifa de Rhizoctonia.